Bueno, continuamos con el tema uno de introducción a los sistemas de comunicaciones, pero en esta oportunidad la parte 2. Vamos desarrollando los conceptos básicos y ahora la parte 2 de este video está constituido por el desarrollo del concepto de capacidad de un canal, filtrado de señales, pero en una forma básica, porque la vamos a desarrollar con más datos, ¿no? O más completa más adelante. Después vamos a hablar de los fenómenos perturbadores, atenuación, amplificación, ruido de una señal. Y finalmente el concepto de decibelio, que ya dijimos en la primera parte, que una de las razones por las que se usa es porque la respuesta de nosotros, de nuestros oídos a los sonidos es logaritmo. Entonces desarrollemos la parte 2. Lo primero que vamos a hablar de la capacidad de un canal. Bueno, cuando se está dimensionando un sistema de telecomunicaciones, sistema de computadora, sistema de computadora también se transmite data, de hasta audio ahora, hasta voz. En la actualidad, hay que definir una capacidad de un canal. Fíjense, cuando uno quiere una línea celular, uno compra una cierta velocidad, una cierta velocidad. Bueno, a eso se refiere esto, la capacidad de un canal. Bueno, entonces fíjense, la capacidad de un canal es igual al ancho de banda o el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. Está en logaritmo base 2 porque ya se está asumiendo que la señal es digital. La señal digital tiene dos posibilidades, o es 0 o es 1. Entonces tiene dos tipos de voltaje. Por eso dice Q2. La capacidad de un canal es igual al ancho de banda por el logaritmo de 1 más la relación señal-ruido. Esta simple fórmula, realmente es una fórmula más interesante de las telecomunicaciones, fue desarrollada por Claude Shannon y Halley, ¿no? Y bueno, realmente cuando uno la analiza se da cuenta de la importancia que tiene. Fíjense de que la capacidad de un canal depende de dos parámetros, el ancho de banda y la relación señal-ruido. Siempre que se transmite una señal que va a tener ruido. No es posible enviar una señal sin ruido. Puede reducir el ruido, ¿no? Eso se logra, pero no quitarlo totalmente. ¿Cuál es el ruido que nos interesa? El ruido que llega al receptor. Yo estoy en Caracas y hago una comunicación con Barquisimeto, lo que interesa es el ruido que llega al receptor en Barquisimeto. Entonces, ese ruido es el que estamos hablando aquí. Entonces, fíjense, cuando usted quiere calcular una capacidad de un canal, lo primero que usted dice, bueno, mientras más ancho de banda me den, W, mejor, tengo una mayor capacidad. Pero atención, la letra N, que es el ruido, está constituida por K, T y W. ¿Qué es K? Una constante. La constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23, menos 23 joules. W es el ancho de banda, atención, fíjense, aquí está el ancho de banda metido. Y T es el ruido producido en el receptor, por la temperatura del receptor. ¿Qué pasa? Cuando usted aumenta el ancho de banda aquí, aumenta también el ruido, porque el ruido depende del ancho de banda. Entonces no es bueno poner un gran ancho de banda aquí, porque si usted pone un gran ancho de banda aquí, el ruido va a aumentar. Entonces hay que jugar con esos parámetros. ¿Cómo aumenta usted la señal? Bueno, la señal poniéndole más potencia. Entonces, esto es lo que dice esta ecuación de Claude Shannon and Halley, que la capacidad depende de los parámetros. El ancho de banda, el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal ruido. Pero está claro aquí que como al aumentar al aumentar el ancho de banda, el ruido también aumenta. Entonces hay que jugar con esos parámetros. ¿Quién es el que administra esto? ¿Quién es el que administra el ancho de banda que se le asigna a cada emisora de televisión, a cada emisora de radio, a los sistemas de telecomunicaciones móviles? ¿No? Conatel. Ok. Fíjense, la fórmula dice que la capacidad de un canal es igual al ancho de banda por el logaritmo de 1 más la relación señal-ruido. C es la capacidad, B el ancho de banda y SN la relación señal-ruido. Fíjense, si yo despejo de aquí la relación señal-ruido, me queda 2 elevado a la C sobre B menos 1.
Si es SN es 1, o sea, aquí pongo 1 y usted despeja, le va a quedar 2 elevado a CB es igual, 2 elevado a la CB es igual a 2 porque este 1 pasa para acá y como este 1 quedan 2. Entonces C va a ser igual a B. Si ese N es 15, o sea, este es 15, cuando usted despeja aquí CB, este 15 más este 1 que pasa para acá positivo va a ser 16. Entonces va a decir, va a significar, el resultado es que la capacidad es 4 veces el ancho de banda. Entonces, mientras mayor es la SN, la capacidad del canal aumenta. Entonces, esta es una fórmula que tienen que estudiar un poco y analizarla porque parece muy simple, pero realmente da mucha información de cómo se transmiten las señales. Ok, el filtrado de señales. Lo que voy a mostrar ahora es una forma muy sencilla de explicar el concepto de filtros, pero en temas próximos vamos a desarrollar esto de una forma mucho más compleja. Hoy vamos a hablar del filtrado de señales. Bueno, ¿qué pasa cuando la señal se transmite? Le he dicho que la señal se le agrega ruido. Se le agrega ruido. El ruido es una señal indeseable, hay que quitarla. ¿Cómo la quita? Con un filtro. Está en inglés filter, pero aquí está en español filtro. Y entonces se depura la señal y sigue la señal que a mí me interesa. ¿Cómo se hace un filtro? Con una serie de circuitos activos y pasivos. Activos y pasivos. ¿Qué es lo que está? Cuando yo estoy transmitiendo una señal, la señal tiene un ancho de banda, o sea, una cierta cantidad de frecuencia. Yo lo que quiero es que la señal, como se le agrega el ruido, eso va a distorsionar la comunicación y yo lo que quiero es que pase la frecuencia para la cual yo diseñé el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace el filtro? Quitar esa frecuencia indeseable. Entonces, hay filtros pasa abajo, deja pasar frecuencia baja, filtros pasa banda que dejan pasar un cierto ancho de banda y filtros pasa alto que dejan pasar la frecuencia más alta. Bueno, esa es la idea del filtro. La figura aquí es clara, fíjense, otra vez está la misma figura, una señal sinusoidal que se le agrega ruido y con el filtro se trata de eliminar lo más que pueda la señal indeseable para que siga la señal pura. Cuando usted prepara café, una persona prepara café, ¿qué es lo que hace? Pone en este embudo un filtro, echa el café y entonces cuando agrega café, cuando le agrega agua, pues el filtro que está aquí hace que deje pasar solamente el agua de café, ¿no? Y entonces yo tengo mi café aquí. Hay un elemento que es el que se llama filtro que impide que pase la parte dura del café, los gránulos del café. ¿Cómo se hace eso en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de los sistemas? Con resistencias, capacitancia y inductancia. Entiendo de que esto es un ámbito circuito eléctrico y que saben cómo se calculan estos filtros. De esta manera se realizan los filtros, dependiendo de la resistencia, la inductancia y capacitancia, se van a dejar pasar un cierto rango de frecuencia o se elimina un cierto rango de frecuencia. Ese es solamente el concepto de filtro. Después, como lo comenté anteriormente, vamos a desarrollar a más detalle este concepto porque es importantísimo. Vamos a hablar ahora de la atenuación, de la amplificación y el ruido de una señal. Bueno, cuando hablamos de perturbaciones, o sea, lo que afecta una señal, hay una gran gama de ellos. Hay naturales y artificiales. Los naturales son producidos por la naturaleza y los artificiales producidos por el hombre. Los naturales son internos al sistema y hay otros que son externos al sistema. Si usted tiene un sistema de telecomunicaciones, va a tener perturbaciones internas. Son producidas por los propios circuitos pasivos de conexión de la antena al receptor y al propio receptor. Por ejemplo, el calor.
usted prende un televisor, usted prende el teléfono móvil, prende un radio, los circuitos se calientan, eso produce un ruido térmico. Pues. Ahora hay unos externos que son producidos por la tierra se calienta, el sol indudablemente que genera calor, la lluvia, los gases atmosféricos y la vegetación son unos elementos perturbadores. Las matas, en las matas, en la parte vegetal, chocan las señales y eso es un obstáculo, ¿no? O la lluvia, cuando me imagino que todos se han dado cuenta, los que tengan Daria TV, que cuando llueve la señal se cae. Se cae la señal porque le cae la señal de la lluvia al agua. Bueno, sí es verdad, pero ¿por qué? Porque hay una razón para eso que después la comentaré. ¿Okay? Bueno, entonces hay unas perturbaciones naturales, unas internas del sistema y otras externas del sistema, pero hay una gran cantidad de perturbaciones artificiales producidas por el hombre. Actividades industriales, tracción de vehículos, transporte y distribución de energía eléctrica, entre muchos otros. ¿No? Por ejemplo, los bombillos fluorescentes, los motores, las pantallas de televisión, todo eso produce perturbaciones artificiales. En esta materia vamos a hablar de cómo, por aquí lo dice, que una perturbación es la energía eléctrica. Nuestros hogares tienen energía eléctrica y en este curso van a aprender cómo a través de un protocolo llamado X10 se puede transmitir data a través del sistema eléctrico. Ese que no, de 110 voltios, que tiene 60 Hz, por ahí se puede transmitir data. Eso lo van a aprender en este curso. Bueno, ¿cuáles son las perturbaciones más conocidas? La atenuación, el ruido, esto aquí dice noise, pero esta palabra traducida al español significa ruido, y aquí está la distorsión. Fíjense que cada figura es muy sencilla, explica el concepto de atenuación. Fíjense que la A es una letra que está aquí grande, después la T va disminuyendo el tamaño, la otra T va disminuyendo el tamaño, porque atenuación es pérdida de la señal. El ruido, fíjense que sobre la palabra noise hay una señal muy distorsionante que de color verde, que es el ruido que se le coloca a la señal. Hay una señal de color verde y se le agrega ruido. Y la otra es la distorsión. Fíjense que la señal es una señal digital, pero se va distorsionando, Entonces, eso es las perturbaciones más conocidas. Ok, el ruido, como lo he dicho, ¿no? Afecta a las señales produciendo una deformación de las mismas, ¿no? Y indudablemente que si el ruido no es controlado, pues sencillamente la calidad de la comunicación que se realiza no es la mejor. Entonces, el ruido hay que tratar de reducirlo, no lo puede eliminar totalmente, no lo puede eliminar. Lo comenté hace una live, no lo vuelvo a comentar, hay un ruido que es el ruido térmico, el ruido que se produce cuando se calientan los equipos, su teléfono móvil se calienta, el radio se calienta, el televisor se calienta, entonces eso produce ruido y es muy difícil eliminarlo. Aquí puse yo que ruido noise es ruido en español. Tenemos el ruido otra vez, fíjense que aquí hay una señal digital, ¿no? Aquí está el 1, aquí está el -1, pero se le superpone una señal indeseable, fíjense que tiene amplitudes variables y eso hace de que la señal que se quiere transmitir se pierda. ¿Cómo se elimina esto? Con los filtros. Por eso es importante el cálculo de los filtros. Aquí tenemos la interferencia, fíjense, aquí hay una señal pura, digital 1, 0, 1, 0, 1, 1. Si se transmite esta señal así, perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa? Que en el camino se le ha introducido ruido. El ruido produce interferencia y hace que la señal que se está transmitiendo
sea de esta característica. Y si esto no se controla, pues sencillamente la comunicación no va a funcionar, como ustedes saben. Por eso que un sistema de telecomunicaciones tiene que estar bien dimensionado. ¿Quién dimensiona los sistemas de telecomunicaciones? Los ingenieros de sistemas, los ingenieros de telecomunicaciones. ¿Por qué yo digo que un ingeniero de sistemas dimensiona un sistema de telecomunicaciones? Porque los sistemas de computadoras, que es por donde se transmite la data, que es donde tienden los ingenieros de sistemas eh, trabajar, está constituido por una serie de nodos y por ahí se va a transmitir señales y se va a mandar, se va a enviar ruido. Entonces, los ingenieros de sistemas crean algoritmos, bueno, no crean, creado una gran cantidad de algoritmos que, que actúan como filtro y eliminan el ruido y la interferencia. Fuente de interferencia, bueno, hay mucho, lo dije, el encendido de vehículos, que cuando está haciendo un vehículo produce un ruido, los motores eléctricos, las líneas de alta tensión, las luces de neón, influorescentes, computadoras, ¿no? Aquí pongo yo un ejemplo de que si usted tiene un televisor, o una computadora, perdón, una computadora, y usted enciende un teléfono móvil cerca, se va a producir una interferencia. ¿Por qué? Porque cuando usted usa este aparato, aquí le está llegando una frecuencia. Esta frecuencia es diferente a esta frecuencia que está aquí. Y aunque son frecuencias muy diferentes, por el rango, porque eso es lo que hace el espectro radioeléctrico, tiene definidas las diferentes bandas para televisión, para telefonía móvil, para radio, aunque son frecuencias diferentes, producen interferencias. Aquí tiene otro ejemplo. Usted tiene un televisor y enciende una batidora de esta batidora enciende de una manera tal que genera impulsos de corta duración, estos impulsos de corta duración tienen amplitudes que varían y eso actúa sobre la señal. Entonces, eso es una interferencia creada por el hombre. Perturbaciones, otro tipo de perturbaciones, la interferencia puede ser variada como interferencia electromagnética EMI, en inglés, o conducida sobre líneas eléctricas en el caso de equipo de alimentación de corriente alterna. Entonces, estas perturbaciones producidas por la señal, este tipo de señales, actúan sobre, por ejemplo, en el caso aquí de una computadora y que genera perturbaciones que van a afectar el buen desenvolvimiento de las señales. ¿Cómo se elimina esto? O se trata de reducir conflictos. Ok. La atenuación es otra cosa. La atenuación es la pérdida de la intensidad de la señal como muestra la figura. ¿Qué es lo que sucede? Si este transmisor está en Caracas y este receptor está en Barquisimeto, por poner un ejemplo, cuando la señal sale de aquí de Caracas es amplificada, pero ya va a viajar hasta Barquisimeto y en el camino se va a atenuar. Y hay que evitar que la señal no llegue a un valor mínimo, porque si no la señal no se puede recuperar. Entonces, hay que colocar aquí unos amplificadores en el camino que vuelvan a elevar la potencia de la señal. Tiene que haber por lo menos un amplificador en el receptor, de manera que si la señal llega muy débil, pueda ser recuperada. O sea, cuando la señal se atenúa, hay que volverla a amplificar, volverla a llevar a su valor original. Esa es la atenuación, la pérdida de la intensidad de la señal. Aquí lo ve claramente, tiene un transmisor, se envía una señal fuerte, una cierta potencia, pero en el camino se va atenuando. Cuando usted está en un aula, supongo que usted está en un aula y hay 5 filas de estudiantes. Los estudiantes que están cerca del profesor lo oyen con buena calidad y los que están a 2 metros, a 1 metro, 2 metros también lo oyen con buena calidad. Pero si pudiéramos medir la intensidad, me dirían que los que están en la última fila lo oyen más bajo que los que están en la primera fila. Lo que sucede es que como la distancia es tan pequeña no nos damos cuenta. Pero si las personas que están en la última fila se ponen al final del salón, pues a lo mejor no pueden entender lo que el profesor está diciendo. Eso se llama atenuación.
La amplificación es la situación contraria. Hay una señal que tiene una cierta potencia y se le coloca este rectángulo, se refiere a un amplificador. La señal se amplifique, vean que la amplitud de la señal es mucho mayor. Esto es lo que se llama amplificar una señal. Fíjense, la figura a la izquierda tiene la atenuación. Fíjense que la señal de entrada antes del dispositivo tiene una potencia mayor que la de salida. La señal se atenúa, ¿no? P2, la potencia que sale es menor que P1, que la potencia de entrada. En la figura del lado derecho es la situación al contrario. O sea, aquí la señal que entra al dispositivo tiene una pequeña amplitud y cuando se coloca, que se le agrega, se pasa por el amplificador, pues esta se amplifica. Estas son, ¿y de qué está tratando este tema 1? De explicar en una forma muy sencilla una serie de conceptos que después van a ser desarrollados desde el punto de vista matemático. Pero siempre es interesante mostrarlo de una forma sencilla, que el estudiante entienda de qué es lo que le están hablando. Bueno, finalmente vamos a llegar al concepto, hemos llegado al concepto de decibelio para terminar el tema. Como yo dije, la respuesta de nuestro oído a las potencias es logarítmico y es una de las razones por las que se usa este concepto. Fíjense, si habláramos en función de potencia, tendríamos que medirlas en vatios, que es la unidad de la potencia. Estos valores pueden ser muy grandes, pero si usted los representa en decibeles, entonces es mucho más fácil los valores. Es más fácil trabajar en logaritmos porque los valores que dan son más pequeños que trabajar en potencia. Por ejemplo, aquí 1.000.000 de vatios es 110 dB, 10.000 vatios 60 dB y así sucesivamente. La fórmula del dB hay varias, pero la primera es un decibel, lo que quiere decir decibel, aquí está dicho arriba, es logaritmo de la potencia P1 con respecto a la potencia P2. Aquí tiene que tener cuidado, si la potencia P1 es mayor que la P2, hay una amplificación. Si la frecuencia P1 es menor que P2, hay una atenuación, hay que tener cuidado. Esto se llama Bell en honor a Graham Bell, que ha pasado a la historia como el que inventó el teléfono, pero eso no es cierto. Ya se sabe que el inventor del teléfono no fue Graham Bell, él fue el que lo patentó, pero realmente el que lo descubrió fue un italiano llamado Antonio Meucci, y ya poco a poco se ha reconocido de que el que creó el teléfono fue Antonio Meucci, pero lo que sucedió fue que es cierto que Alexander Graham Bell fue el que lo patentó. Bueno, aquí tienen la fórmula otra vez. N decibeles igual a 10 logaritmos del logaritmo de la división de la potencia P2, P1. Como dije, dependiendo de la valor de potencia, esto puede dar un valor negativo, mayor positivo. Un valor negativo, un valor positivo. Aquí te tiene, ¿no? La fórmula 10 logaritmo de X. ¿Qué es X? Bueno, aquí tiene la X. Te pones esta X aquí, le saca el logaritmo, le da 100 y así va calculando las diferentes relaciones de potencia en decibeles. Aquí hay dos ejemplos. Convertir la siguiente relación a decibeles, 4.000 y 0,03 vatios. Falta aquí la palabra vatios. Entonces, fíjense, la relación de potencia es 4.000 y la relación de potencia es 0,03, porque son dos ejercicios. Si usted le aplica a esta relación de potencia la fórmula que vimos, le va a quedar 10 logaritmo en base 10 de 4.000, eso da 36 dB. Si se le aplica al valor de 0,03, da menos 25 dB. Fíjense los valores, menos 25 dB. Tienen que tener cuidado con esto porque menos 25 dB, lo que significa que es un valor pequeño, pero no es cero, ¿no? Ven que es mucho más fácil trabajar con decibeles que trabajar con los valores de potencia. Ahora bien, lo que hemos visto son los decibeles, pero hay otro concepto que es dBm o dBmW. Fíjense ahora la potencia igual a 10 logaritmos de una potencia medida en milivatios referenciada a 1 milivatio.
Cuando una señal de potencia en decibeles se refiere a un milivatio, entonces se llama dBm. Se llama dBm. Este es uno de los conceptos, el valor de la potencia referido a un milivatio. Si se refiere a un vatio, fíjense ahora la referencia a un vatio, entonces se llama decivatio. Aquí dice dBm o dBm vatio, pero no, esto no es correcto. Aquí debería decir decivatio. Entonces, usted calcula decivatio cuando refiere la relación de potencia a un vatio. Y hemos terminado entonces este primer tema, que solamente se refirió a hablar y a explicar una serie de conceptos básicos de telecomunicaciones. La mayoría de ellos van a ser desarrollados profundamente en esta materia. Entonces, este ha sido el primer tema. Las preguntas son bienvenidas. Ustedes pueden hacerme preguntas a través de la mensajería del sistema.